retrasos, así que vamos a empezar con el acto. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Jerónimo Gallego, soy jubilado, funcionario jubilado, bibliófilo, me encantan los libros y lector empedernido. Conozco al autor, al amigo Spedi, desde hace muchos años ya, éramos más jóvenes todos, y he ido siguiendo libro a libro todo su avatar. Lo primero que tengo que hacer hoy es pedirles disculpas por el retraso de este acto, retraso en el tiempo, ya que esto estaba previsto para el pasado 22 de abril de 2020, pero la dichosa pandemia nos cogió de lleno y tuvimos que suspender esta presentación. Cuando las cosas han mejorado y hemos podido recuperar, pues aquí estamos. Agradecer mayormente al Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, que nos permite hacer la presentación dentro del apretado calendario que había, porque hay muchos actos que habían quedado pospuestos, y a su presidente, don Praxedes Sánchez Vicente, por concedernos el uso de esta sala. Bien, tenemos tres cuestiones principales que tocar. Primero, el autor. La mayoría de ustedes conocerán a Spedi, no obstante yo tengo la obligación de presentarle. Spedi Vázquez nació en Aroche, aunque pronto se desplazó a Valverde del Camino, donde cursó sus estudios y donde ya pasó su adolescencia, su juventud y parte de su madurez también. Allí fue donde yo lo conocí. Él llevaba entonces la televisión de Valverde. Y bueno, la trayectoria de Spedi es intensa. Él es pregonero en multitud de circunstancias, en multitud de celebraciones. Ha pregonado en la Cruz de Arriba de Berrocal, en la Velada de Santana y de San Juan Bautista, en la Romería de San Pancracio, en Valverde del Camino, en la Romería de San Mamés y en el Carnaval de Aroche. Ha sido colaborador durante varios años del diario Huelva Información y actualmente colabora con el diario digital Huelva Buenas Noticias y es presidente de la Asociación Cultural Senabra en defensa del patrimonio de Aroche y miembro de la plataforma Poetas de Huelva por la Paz. Después de aquel tiempo en el que Spedi estuvo trabajando en televisión, se le ocurrió la feliz idea de ponerse a escribir. Y digo feliz idea porque hasta ahora sus 5 obras que tiene publicadas nos han ido demostrando cómo evidentemente ha mejorado mucho de aquella primera publicación. Fue curiosa, la primera publicación que hizo fue un diccionario. Es muy extraño que alguien empiece a escribir y empiece por un diccionario. Pero bueno, él quería volcar el habla de su Aroche natal y quería dar a entender para todos los que no somos arocheños, él quería darnos a entender el significado de esas muchas expresiones que tenéis tan peculiares allí. Bueno, pues una vez publicado ese diccionario, que tuvo un gran éxito entre sus conocidos, entre sus allegados, más que nada por volcar todo ese trabajo en libros, eso fue en el año 2010. En el año 2014 me sorprende, y digo me sorprendió mucho, que consiguiera hacer una novela que, si no la han leído, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Una novela que le llamó Extraperlo. Su propio nombre ya nos está hablando mucho de ella. Cuenta
pues avatares de un extraperlista que vivía en Arroche. Cuenta muchas carreras, muchas noches de sierra, el trapicheo con los guardias, tanto portugueses como españoles. Después, en el año 2016, vuelve a sorprenderme con un libro de cuentos. Él quería hacer algo destinado a los niños, pero resulta que le salió un libro de cuentos para mayores. Yo tuve el honor, se lo agradezco todavía, de prologar aquel libro, y precisamente citaba en aquel prólogo la misma dedicatoria, la misma explicación que daba Juan Ramón Jiménez al principio del Platero y yo, que él había hecho un libro para niños, pero para que lo leyeran los mayores. En este caso, salvando las distancias evidentemente con nuestro premio Nobel, Expedí también hizo un libro de cuentos, de fábulas, que parece que es un libro para niños, pero en realidad contiene muchas enseñanzas de vida destinadas a mayores. Después, en 2017, me vuelve a sorprender, y es que este hombre cada vez me sorprende más, con un libro, El diablo patado, en el que le costó mucho investigar. Hizo una gran tarea de investigación y nos habla de grutas subterráneas, nos habla de los caballeros templarios, nos habla de una visión muy peculiar de la homosexualidad. Es un libro muy interesante, muy curioso. Pero hace tres años, concretamente en verano, me sorprende de nuevo y me envía un manuscrito que me enganchó completamente. El manuscrito de esta obra que presentamos hoy, Don Nadie y la coraza helada. Los que lean este libro, los que adquieran este libro, se van a encontrar con una sorpresa, y es que Expedí no ha escrito un libro, ha escrito dos en uno, como las ofertas de los centros comerciales. Expedí ha empezado contando, siempre en primera persona, la vida, la biografía de un personaje del Andévalo onubense, cuyos padres tenían una tienda. El pueblo puede ser el Cerro de Andévalo, también puede ser otro cualquiera, pero vamos, hay hechos que son reales en lo que él se ha basado, y yo he llegado a conocer esa tienda, esa antigua tienda, y esa familia que la regentaba. Bueno, pues Expedí ha cogido a uno de los personajes de esa familia y ha ido narrando su vida. Y como digo, ha hecho dos libros simultáneos, porque curiosamente, cosa que me llevó un poco de tarea, primero el asimilarlo y después el ponerlo en orden, él va contando en este libro un capítulo, los capítulos impares de la historia, de la biografía de ese hombre, de esa familia. Y por otra parte, y simultáneamente, en los capítulos pares, va contando también la biografía de ese hombre, pero una vez que se ha cambiado de residencia y se ha venido a vivir a Mairena del Aljarafe. Entonces, el lector, al principio, se va a encontrar con el pequeño laberinto que le supone leer dos historias en el mismo libro, una a continuación de la otra, pero una está atrasada en el tiempo porque es la infancia y la adolescencia de ese chico en el cerro, y otra es la senectud
el tiempo ya de jubilado de ese hombre que vive en Mairena. Y podrían ser dos libros independientes, cada uno por su parte, y tendrían su estructura y tendrían su historia y su gancho cada uno de ellos. Pero ya cuando los junta, entonces sí que consigue una verdadera obra de arte. Máxime cuando el prólogo de este libro, que ha tenido el arte y el buen hacer el amigo Mario Rodríguez García, dice, entre otros párrafos: por sus páginas se mueven los pueblos de la Sierra de Aroche, la vida de posguerra de Landévalo y de Valverde del Camino, y el minucioso conocimiento de Sevilla y el Aljarafe. Y digo que se mueven los pueblos porque especialmente al entorno del Guadalquivir lo convierte en protagonista indispensable de la novela. Entonces, vamos a disfrutar de dos novelas a la par. Vamos a disfrutar de las vivencias que tiene ese chaval adolescente, de la afición a la lectura que descubre. Por aquí tengo un par de notas que me voy a permitir comprobar. En la página 27, por ejemplo, ese protagonista dice, bueno, la señora que lo induce a la lectura, la señora que le acostumbra a leer, que le mete el gusanillo de la lectura, cuando le entrega un libro para que lo empiece a leer, le dice: en ese caso te vas a llevar uno que tengo aquí, refiriéndose precisamente a un diccionario. Cada palabra que no entiendas, la consultas en él. Lee con tranquilidad, con pausa, saborea cada renglón, cada frase, métete en el libro, vive en él. ¿Sabes? Los estudios sirven para adquirir una buena posición en la vida, la cultura para entenderla y ser mejor persona. Entonces, en el desarrollo del primer libro, Ágapo, que es nuestro protagonista, se va haciendo al mundo a base de leer. La esposa del médico rural del pueblo, que era quien la había inducido a leer, le va a ir proporcionando determinados volúmenes cada vez más complejos en su temática, y así es como va modelando el gusto y el carácter de Ágapo. Hasta el punto de que en el segundo libro, cuando ya Ágapo cuenta sus andanzas por San Juan de Alfarache y por Mairena, y cuenta sus nuevas amistades, las de esa edad ya senil, recurre muchas veces a los libros que ha leído, recurre a las enseñanzas que le ha dado cada uno de ellos. También nombra, además de el Aljarafe, nombra precisamente este sitio donde estamos, y lo nombra hasta en dos ocasiones. Precisamente en la página 200 dice Ágapo: paso los días holgazaneando, paseo, voy al mercantil a leer y a charlar, bebo cerveza y espero a que venga la noche. Hay otra cita también sobre el mercantil en la página 245 que dice: tranquilo, hombre, que hay más cosas. ¿Sabes? En el mercantil me reúno con amigos ya jubilados como yo. Algunos han sido jueces, fiscales o abogados. No sabes la información que puede salir de ahí tocando el tema adecuado. Con lo cual, ya estamos integrados en el mercantil, ya estamos con este libro por delante,
Y si lo exprimimos un poquito, van ustedes a encontrar el carácter social y humano de los protagonistas. Expedi es un observador nato. Expedi nos analiza a todos, a ustedes y a mí, constantemente. De mí ya podrá sacar poco porque hace mucho que me conoce, pero no obstante de vez en cuando me sigue sorprendiendo con sus conclusiones. En realidad maneja el misterio, la intriga. Es un cronista social. Él va contando, casi sin darnos cuenta, la situación social, familiar, económica de aquella familia del Cerro, de aquella tienda, los amoríos que tiene aquel chaval, las distintas novias. Y después, cuando ya nos habla desde Mairena, vuelve a contarnos aspectos sociales de esas personas con las que él se encuentra en Mairena. Ha cambiado totalmente. Ya no son las pandillas de adolescentes, ya no son las novias. Ahora son hombres jubilados, mayores como el protagonista, que se dedican a chapucear un poco, a cuidar los huertos sociales que hay junto a la estación de metro de San Juan Bajo. Y todo eso lo va alineando con un poquito de misterio. Yo no les voy a contar el libro, yo lo que pretendo es meterle las ganas de que ustedes se lean el libro. Y entonces es cuando lo van a disfrutar bien. Pero como les digo, tiene esa pizquita de intriga que parte de un hecho muy simple. Se encuentra una gabardina y la gabardina resulta que la compran en una tienda de ropa usada, pero la gabardina tenía antecedentes, el antiguo dueño, él empieza a tirar del hilo, a buscar el antiguo dueño, y tirando del hilo, nos va embrollando y nos mete, pues nada menos que 300 páginas muy bien contadas. El libro engancha. Yo no sé las veces ya que lo he leído, desde que me mandó aquel primer manuscrito, y que me pidió que le hiciese un poco la corrección de textos. La corrección de textos de Expedi no es por darme un acto de vanidad. La corrección de textos de Expedi es muy difícil, porque Expedi habla con el lenguaje del pueblo, con un lenguaje absolutamente llano. Y quizá en esta Andalucía nuestra las expresiones no son lo ortográficamente correctas, lo gramaticalmente correctas que serían. Se anteponen muchos pronombres, se dan muchos sujetos proelípticos, y a la hora de hacer fluida una lectura, evidentemente no se escribe un libro solo para andaluces, ni solo para arocheños. Entonces tienes que leer y volver a leer y releer el párrafo, a ver si dándole vueltas, poniendo esta frase de esta forma, se entiende mejor lo que quiere decir. Y no porque sea difícil de entenderlo, sino porque lo está diciendo popularmente, lo está diciendo en arocheño. Bueno, ha tenido la ocurrencia de ponerme en los créditos del libro como corrector de textos, pero ¿cuál habrá sido mi sorpresa cuando al volver a leer el libro estos días últimos me encuentro que todavía hay gazapos que se me han escapado? Pido disculpas por ello, porque probablemente alguna versión, la que se mandó último a imprenta, no fue la versión totalmente corregida. Entonces se pueden encontrar ustedes con algunos gazapos, no son importantes, no le afectan a la narrativa del libro, pero sí hay algunas cosillas que se han escapado por ahí, alguna coma que falte. Las comas son muy importantes, le dan mucho sentido a la frase.
o también puede que se haya escapado alguna A con H o alguna A sin H donde no debiera estar. Pero eso es peccata minuta. Hasta el punto de que si ustedes no estuvieran conformes con el libro una vez que lo hayan leído y escrito, estoy seguro que el autor se lo cambiaría en una siguiente edición con mucho gusto por la que ya tuviera esas erratas corregidas. Yo, como les digo, no quiero contarles el libro, aunque estoy loco por contárselo. Sobre todo, les pido algo. Las últimas 60 páginas, por favor, no las lean al principio. Es una manía que tenemos algunos de irnos siempre que cogemos un libro nuevo al final a ver cuáles son, qué dice el desenlace. No, en este caso eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Están ahí, el desenlace está ahí, así que un poquito de paciencia, a controlar la intriga y ya llegarán en su momento. Les aseguro que les va a coger totalmente por sorpresa. El desenlace no tiene nada que ver con el desarrollo del libro, de ahí su importancia. Yo creo que Speddie escribe ahora con mucho más conocimiento. Le da más valor incluso a temas como a la edad, a la amistad y a la compañía que espante a la soledad, esa soledad de observador que va tomando notas de todo lo que acontece a su alrededor, para después volcarlo en unas páginas que leo y releo y le sacas su máxima esencia, perfilando, ajustando, cuidando siempre de no alterar su sentido popular, sus expresiones de pueblo, como he dicho, su forma de entender la vida que le rodea a él, amenizándola en esta ocasión con una trama de intriga sobre la imaginería sevillana. ¿Cómo nos íbamos a esperar? ¿Cómo me iba yo a esperar ni a imaginar que Speddie tuviese ese amplísimo conocimiento de la imaginería sevillana y nos va llevando indefectiblemente hacia un final totalmente sorpresivo, como he dicho? Como tienen que ser las tramas de cualquier buen libro, de cualquier buena película, porque también podría ser este muy bien el argumento de una buena película. Bueno, yo no quiero decir más. Creo haber cumplido con mi tarea de presentarles al autor, de presentar su obra extensa, 5 libros son muchos libros para escribir, y de presentarles este último que nos acaba de entregar, que aunque nos haya llegado la presentación con un par de años de retraso, pero tenemos que estar contentos de que es un nuevo libro que ha visto la luz. Y hoy en día me parece que es una buena noticia para todos que un libro vea la luz. Por mi parte nada más, les dejo con el vídeo. Muchas gracias, León. Sí, buenas tardes. Esto tendría que haber ocurrido hace ya año y medio largo, porque esta presentación estaba programada para el día 22 de abril del año pasado. El 14 de marzo, pues, como bien sabemos, todo se paró, nos metieron para casa y se pospuso indefinidamente. Hace como 6 meses el Círculo Mercantil me llamó, mandaron un correo diciendo que estaban recuperando ya la agenda cultural, pero con un aforo todavía limitado a un 20%, no sé qué tal. Entonces yo le dije, mira, no me merece la pena, porque es que además yo no puedo hacer distinción en invitar a unas personas, a otras no. Esto es como cuando éramos chicos, ¿no? Tu pimiento, tu tomate, ¿no? Y ahora, bueno, pues hace un mes y algo,
se volvieron a poner en contacto conmigo y ya me dijeron que no había problema, que ya el aforo podía ser completo, tal. Y bueno, digo, pues venga, vamos a recuperar lo que es esa presentación que habíamos dejado pospuesta. Yo dejé, me parece que fueron 12 presentaciones pospuestas. Algunos de los actos estaban ya en cartel. Por ejemplo, la Feria del Libro de Corte Concepción, que es un pueblo pequeñito de la Sierra de Huelva, pero que es entrañable esa feria. Yo ya tenía mi fecha un sábado, no recuerdo qué día, pero un sábado a las 9 de la noche. Pero había otra en el Ateneo de Triana, había otra en San Lucas la Mayor, había otra en Huelva, había otra en Aracena, había otra en Tomares, había otra, en fin. Y ahora, bueno, pues habrá que irla recuperando. Por tanto, esta novela pues es algo así como que está editada, algunos de los que estáis aquí la tenéis y la habréis leído ya, pero no se ha podido presentar a la luz en actos públicos. Creo que hemos hecho 2 presentaciones, una en San Juan, otra en Mairena, y esta que estamos hoy. Por tanto, hombre, pues, aunque tarde, pero aquí está. Agradecerle por supuesto al Círculo Mercantil, a Frase de su presidente, a las 2 chicas que están aquí, a Ana y a Ada, porque son estupendos y además esta agenda cultural que ellos llevan, la llevan de forma muy meticulosa y además con un agrado y una disposición y disponibilidad tremenda. ¿Vamos a hablar de la novela algo? Bueno, venga, vamos a empezar. Jerónimo ha dicho algo de la novela en cuanto a la estructura, ¿no?, de la novela. Esta novela empieza por el final. O sea, esta novela, la primera frase que tú lees de la novela es el final de la novela. Pero claro, hay que leer la novela para saber por qué termina así. Y ahí es donde están las 400 páginas, no sé cuántas, no me acuerdo ya cuántas tiene, que es donde se cuece toda la trama. Son 2 historias, como bien ha dicho él, del mismo protagonista, que se van contando de forma simultánea una con otra, pero que poco a poco van confluyendo hasta que llega un momento en el que se juntan. Se unen las 2 en una sola. Por eso lo de Don Nadie y la coraza helada. Don Nadie sería una de las historias, la coraza helada sería otra. Hasta que, bueno, como digo, confluyen en una sola y llega pues el desenlace final de la novela. A mí me sorprendió mucho, de los años que ya llevo viviendo por esta zona, la ruralidad de los pueblos limítrofes de Sevilla, que se mezcla con la forma urbanita. O sea, estás viviendo en una zona urbana, pero donde la ruralidad la tienes pegada a casa. Tienes a un señor con un huerto por detrás de un bloque de pisos, tienes a un señor con ovejas al lado de por donde pasa la carretera y el ave y no sé qué, tienes en fin, esas costumbres que se siguen manteniendo en los pueblos limítrofes, como digo. Yo me refiero en la novela a los del Aljarafe, pero que se sigue manteniendo, que lo vives en el día a día. Basta con salir a la calle en uno de estos pueblos, te vas de la parte nueva, si estás en Mairena te vas del Boulevard, te vas de la zona moderna, de pisos, de tal, y cuando te sales y te metes en el pueblo, en lo que es el pueblo antiguo, estás viviendo la vida de un pueblo como podría ser el mío, Aloche, y quizás hasta más pequeño. Y entonces me llamó mucho la atención y ahí empecé a investigar un poco sobre esa vida. Y la verdad que, bueno, no sé si lo he conseguido, pero sí le dejo en la novela al lector que pueda disfrutar de ese tipo de vida rural que se mezclada con lo urbanita y que, bueno, pudiera parecer que pasa desapercibida,
Pero no, en cuanto vas a una taca, a un barecito de estos de pueblo, a una peña como vamos nosotros, mi amigo Juan Antonio y yo, a la peña de los cazadores, pues allí ya ves que esa vida sigue existiendo y allí se habla de aceitunas machacadas y se habla de espárragos y se habla de ver quién tiene los mejores tomates. Te vas a la zona de Boulevard, pues te ves a otra gente tomando cafelitos con el móvil, con internet, con no sé qué, y haciendo negocios a través de los medios que hoy tenemos. Él ha hablado de la gabardina. La gabardina, sí, podría ser el inicio, porque en la contraportada de la novela lo dice: todo empieza con una vieja gabardina que llevará al mayor de los enigmas hispalenses. Y es la jodió por culo gabardina la que monta todo este tinglado de 400 páginas. Ya había escuchado a gente, amigos que tengo de Triana, que viven por la zona de las Jarafes, pero que han nacido en la Triana castiza, de que esas leyendas urbanas de los túneles que pasan por debajo del río y que unían, pues por ejemplo, no sé, el castillo de San Juan con el Alcázar, la Torre del Oro con el castillo de San Jorge, el Hospital de las Cinco Llagas con la Cartuja. Y también me dio ahí pues un campo para investigar. La verdad es que hay muy poco escrito, muy poco documentado sobre eso, porque quizás sea verdad que son leyendas urbanas, pero bueno, sobre las leyendas urbanas se puede escribir mucho. La coraza helada viene de el famoso rey Al-Mutamid, que fue, bueno, pues yo creo que el último rey abadí de Sevilla. Este hombre era un rey poeta, de él sí hay documentados libros y poesía y todo parte de lo de la coraza helada, de que un día paseando con uno de sus asesores por las orillas del Guadalquivir, bueno, pues siempre iban inventando o intentando deformar versos de lo que veían. Entonces él vio que el viento estaba haciendo una especie de rizos en el agua del río y le dijo a su ayudante, consejero, en fin, al que andaba con él, dice: mira, el viento tejiendo lorigas en el agua, y de detrás de unos matojos del río, de los que están en las márgenes, salió una voz femenina que dijo: qué gran coraza si se helara. Yo eso lo he leído de Al-Mutamid, y de ahí salió la coraza helada. Este rey, la verdad, tuvo, hombre, mala suerte. Mala suerte porque, como digo, fue el último rey abadí de Sevilla. Los castellanos ya venían conquistando de arriba para abajo prácticamente todo. Él se veía venir que Sevilla iba a ser, pues, iban a llegar de un momento a otro. Le pidió ayuda a unas tribus almorávides del norte de África. Vinieron a ayudarle, pero más que ayudarle lo que hicieron es que lo echaron a él de Sevilla. Menos mal que no lo mataron, sino lo exiliaron a Marruecos. De hecho, está enterrado él y su mujer, Itamar, que era la famosa chica esta que dijo la frase de la coraza helada. Están enterrados en Argá, en Marruecos, ellos dos y uno de sus hijos. Y también la historia, esas historias urbanas, esas leyendas dicen que este rey tenía un poderosísimo, grandísimo, enorme tesoro, pero que nunca se supo. Unos cuentan que lo mandó a Marruecos antes de que le llegara el momento de tenerse que ir, y hay quien dice que aún todavía sigue enterrado o escondido en las márgenes del río, del Guadalquivir. Bueno, pues eso también está en la novela.
Bueno, pues es lo que yo muchas veces he querido explicar. Yo he escrito muchos artículos en periódicos porque, entre otras cosas, durante 2 años estuve llevando 2 periódicos, que Jerónimo lo sabe, el Viva Valverde y el Viva Moguer. Y yo siempre he querido explicar que la cultura de una persona no se mide por los estudios que haya hecho, porque hay muchísima gente, quizás ya menos, pero hay muchísima gente que se han quedado en el camino, y se quedaron en el camino porque no tenían medios, porque sus padres no podían, porque no había manera de que pudieran estudiar. Pero si con afán, con tesón, con ganas, esas personas se ocupan y se preocupan de la lectura, de leer, de empaparse, de querer saber lo que es la base de la filosofía, amor por la sabiduría, esas personas pueden ser lo que ellos quieran ser, porque en los libros, en la escritura, está todo lo que sabemos, todo lo que nos cuentan, todo lo que nos han contado y todo lo que nos contarán, tiene que estar y va a estar plasmado en un libro. Millones de obras, miles de millones de obras las que estarán repartidas por todo el mundo. Pues ahí está la sabiduría del mundo. Es importante, y eso, como os digo, siempre he querido plasmarlo, que la gente lea, que se instruya a través de la lectura, que busquen las formas de saber, de querer saber, de tener amor por la sabiduría. Esa es la base de la filosofía, como digo. Las localizaciones, como bien ha dicho Jerónimo, de la otra novela, de la otra historia de la novela, de la Coraza de Gada, pues son muy conocidas por todas las personas de la zona sevillana y de la Jarafe, porque bueno, sí, quien es de Mairena sabe lo que es el río Pudio, sabe lo que es el Parque Portuna, sabe lo que es la calle Zurraque o la calle Trascorrales. Y quien es de Sevilla, pues como no va a conocer, la calle Zaragoza, la Plaza Nueva, la calle Sierpe, el Círculo Mercantil o el Hospital de las Cinco Llagas, ¿no? Antiguo. Por tanto, las localizaciones de esta historia, de la segunda historia, pues son muy sevillanas, muy de aquí, muy aljarafeñas y de Sevilla. Y luego los misterios de la imaginería sevillana, que también se mezclan en esta novela. Porque yo, por suerte, conozco a personas que, por ejemplo, te hacen una reproducción de una obra, de una persona, de un animal, de lo que sea, en 3 dimensiones, y eso tarda en hacerse hoy en día 0,2. O sea, a ti te cogen, te escanean, y en cuestión de un día, pues bueno, lo que tarde la máquina en hacerlo, han hecho una reproducción tuya, si hace falta, a tamaño real, perfecta. Y entonces por ahí también, bueno, pues meto un poquito el dedo en la llaga en el tema de la imaginería. Evidentemente con mucha investigación sobre lo que es la imaginería, la orfebrería, en fin, todo lo que conlleva el arte sacro sobre todo que es tan sevillano y tan andaluz, ¿no? Ahí está otra de las partes de la historia. Y me preocupé y ocupé de buscar otro tema que me sorprendió, porque leí una novela de la abogada, una juez de primera instancia, Graciela Moreno, que hace 2 años, 3 años, sacó una obra que se llama Invisibles. Esta mujer habla de los desaparecidos. Yo me quedé de piedra cuando leí que en el año 2018 habían desaparecido en España entre 12 y 15.000 personas. Y no todas voluntarias. Las hay que pueden desaparecer voluntariamente porque gracias al sistema que tenemos tú te puedes ir de Sevilla a Zaragoza, tú no tienes que dar explicaciones a nadie. Para los sevillanos serás un desaparecido y para los zaragozanos serás un bienvenido.
pero la preocupación está en las otras desapariciones, en las que, por ejemplo, la provincia donde más niños desaparecen de España es en Málaga. Esos son ya desapariciones no voluntarias. Seguramente con violencia y para sabe Dios qué fines. Bueno, pues también tocamos esa parte en la novela porque va en la trama. Y bueno, luego, como siempre viene o me caracteriza en mis novelas, ese giro sorprendente que da la novela, que por eso Jerónimo decía, no se creáis lo que estáis leyendo porque luego se vaya a sorprender. Pues sí, la verdad es que me gusta darle un giro, pero un giro consecuente. O sea, no estar hablando de limones y ahora no podemos hablar de naranjas, no, giro consecuente. Pero ¿qué es lo que busca también el lector? El que le sorprendas, el que diga, cago la leche, que yo creí que esto iba por aquí, no iba por aquí, iba por allí. Siempre, en mis novelas, en mis libros, pues procuro de que eso ocurra, porque eso al lector, sobre todo cuando ya estás en el nudo de la novela, llegando al desenlace, se te puede estar haciendo aburrida, aun por mucha intriga que lleve, pero se te puede hacer aburrida. En este caso no se va a volver. Vale. Nunca. Entonces, me gusta siempre dar esos giros y los consecuentes, como digo, para que como que te vuelvas a enganchar y digas, joder, que yo esto no me lo esperaba. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Te quedas un poco, ¿qué ha pasado aquí? Y en fin, esto es lo que tenía que contaros de la novela. No tengo mucho más. Ahí tengo un personaje de la novela, mi amigo Juan Antonio, que quien la ha leído sabe ya quién es el Bigote, y quien no lo haya leído pues lo presento. Este es uno de los personajes evidentemente inspirado en él, el personaje. No se creáis que el personaje es él, o sea, de su vida. Es una inspiración el personaje es una inspiración en mi buen amigo Juan Antonio. Hay otros personajes, el Bigote, la Moza, el Juni, en fin, el Chata. En fin, eso es lo que más o menos tenía que contaros. Si tenía alguna preguntilla o algo, no sé, porque como hay alguien de aquí que la ha leído, pues a lo mejor tiene alguna cuestión que dice, oye, pedí esto porque era así, o qué pasó aquí, o por qué pusiste esto. ¿Tenéis alguna preguntilla o algo por ahí? Bueno, ¿Estabas escribiendo otro? tengo un proyectito ahí, pero la pandemia me ha dejado a mí poquitas ganas de escribir. Pero sí, tengo un proyecto ahí de una cosita que a ver si soy capaz de ir echando para adelante ya. Me he dedicado en este tiempo, en vez de escribir, pues a investigar, a coger apuntes y a intentar de organizar una trama para esa novela. Es que digo, cuando empieza a llover, empiezo a escribir, pero cuando llueve... Oye, es verdad, a mí también me incita a escribir la lluvia, dice que tiene. Sí. No sé, me tendré que ir a Galicia o no sé a dónde para poder empezar a escribir. Bueno, pues muchas gracias de verdad por haber venido, por estar aquí. Y como digo, esta es la primera presentación para retomar un poco el hilo de que la gente conozca la novela. Y nada más, eso es lo que hay. Dime. ¿Qué tal, Expedi? Soy Pilar Ordóñez de Onda Sanlúcar y imagina que yo no te conozco absolutamente de nada. No he visto ni he leído ninguna de tus obras, que sí, pero que imagina que no. ¿Cómo me incitarías a potenciar la lectura y sobre todo leer tus libros? ¿El por qué? O sea, en 1 o 2 minutos, ¿cómo me convencerías de que no eres el mejor, pero sí tus obras sí son las mejores? Me explico. Se presupone que yo no te conozco absolutamente de nada. Sí. ¿Cómo harías para decir, oye, soy Expedi Vázquez y qué me dirías? Pues simplemente, y lo que me han dicho ya más gente, ¿no? Que mi escritura es diferente, ya está. En mis novelas te vas a encontrar algo que no te lo vas a encontrar en ninguna. Tú lo has dicho, ni mejor ni peor, pero diferente.
encontrar un lenguaje, vas a encontrar unas formas y vas a encontrar unas maneras de escribir. Mira, a mí hay gente que tiene mis novelas, las han leído todas ya. ¿Y tú sabes lo que me dice? Dice, abro una novela tuya y a la tercera página ya sé quién eres tú. Por tanto, es una identidad, ¿no? Oye, mira, cada uno tiene la suya, pues yo tengo esa identidad a la hora de escribir. ¿Es buena ni es mala? No lo sé. Yo me voy a permitir Muchísimas gracias. introducir una anécdota que puede alumbrar su pregunta. En la biografía de Ágapo, cuando Ágapo tiene una novia que la ha conocido en el pueblo de Andévalo, que era la hija del médico rural, y esa hija solo iba esporádicamente por allí, por el cerro. Esa chica vivía en Galicia porque la familia, el médico y la familia eran de Galicia, y esa chica vuelve a Galicia, estaba estudiando y solo había bajado al Andévalo en verano, una ocasión y tal, y ahí es donde surge el primer noviazgo, ¿no? Y en un momento dado el protagonista, a consecuencia del comercio que llevaba su padre, tiene que hacer un viaje a Galicia precisamente para contactar con una fábrica de telas y de ropas y aprovecha precisamente ese viaje que hace a Galicia para volver a ver a aquella novia que había tenido aquel verano en el pueblo. Bueno, pues leyendo me encuentro con que Ágapo llega a La Coruña a visitar, a intentar ver de nuevo, a visitar a aquella novia que había tenido. Y cuando estoy leyendo cómo llega a la casa, cómo llama, cómo se entrevista con la criada que le abre la puerta y lo recibe, era la casa de la abuela, de la chica. Pues en ese cuadro de la llegada, digo, vamos a ver, fue una sugerencia que le hice a Expedi y la aceptó. Expedi tiene la manera de decir que este libro lo hemos escrito entre los dos. No es cierto, ni muchísimo menos. Lo ha escrito él. Yo simplemente me dedicaba a corregir algunas cosillas. Pero en esa trama, en ese momento de la visita, le digo, vamos a ver, Expedi, vamos a ponernos en situación. Si este hombre de Huelva llega a Galicia y toca en una puerta de una casa y le abre una criada, lo normal es que esa criada hable en gallego. Y si la señora que está dentro de la casa le está preguntando a la criada que quién es, que quién está llamando, lo normal es que se lo pregunte en gallego. Y que la criada le conteste a la señora en gallego. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si estas 2 o 3 páginas de la llegada al piso y tal, lo ponemos en gallego? Y así se ha puesto. Se entiende perfectamente, pero es una anécdota que creo que te puede alumbrar en él. Es que es muy importante la asesoría a la hora de escribir. Quien crea que no necesita a nadie ni a nada, yo para mí creo que está equivocado. Necesitas asesoramiento, consejo, que alguien te lea lo que estás escribiendo y te dé una opinión evidentemente objetiva. Si yo se lo doy a Jerónimo, que es íntimo amigo mío, no quiero que sea subjetivo y diga, ay, qué bonito, Expedi, esto está precioso. Este que tenéis aquí es el tío más tiquismiqui y más, entre comillas, cabroncete del mundo. Porque es que me lo mira todo, vamos, al pelito. Y yo agradecido de que eso sea así. Los escritores tenemos que estar agradecidos de tener a alguien objetivo a tu lado y que no se case ni contigo ni con nadie y que te diga a tu cara, niño, yo creo que esto no es así, porque es que si no estamos en una nube, oye, qué buen escritor soy, qué bien escribo, y te dan las palmaditas y tú dices, yo soy aquí ya, vamos, soy Gabo, ¿no? Soy Gabriel, me van a dar Nobel ya mismo. Entonces hay que estar siempre con alguien al lado, y si puede ser más de uno mejor, que te orienten en lo que tú
puede estar equivocado, que te haga una crítica si ha lugar a que esa crítica venga a colación en un momento dado, en fin. Yo creo que eso es, para mí es muy importante, muy importante. No quiero que me alaben ni que me den palmas en la espalda. Quiero que al revés, mientras más caña me den, porque de esa caña que te dan, te levantas y dices, ah, vale, pues ahora te vas a enterar tú. ¿Alguna cosilla más por ahí? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por haberos enredado este ratillo y ya nos vemos en otro día que salimos. A mi prima que hacía ya 30 y tantos, 40 años que no nos veíamos, pues ahora aprovecharemos la presentación de este libro para vernos, ¿no, Antonieta? Sí, sí. Venga, pues muchas gracias.